¿Cómo está? Muy buenas noches, soy Carmen Gudiño y me da mucho gusto que nos acompañe en la programación del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Hoy en Reto 2024, donde usted sabe, analizamos diversos temas que impactan en la sociedad y en esta ocasión vamos a hablar sobre la despenalización del aborto específicamente en el Estado de México. Y es que apenas el pasado lunes 25 de noviembre, justo en la fecha en la que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en una sesión que ha sido definida como histórica, el Congreso del Estado de México aprobó por mayoría de votos la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Esto mediante una reforma al Código Penal estatal, con lo que se refuerza la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Con ello, el Estado de México se convierte en la entidad federativa número 18 en no criminalizar el aborto. Y para profundizar sobre este tema tan relevante, hoy doy la bienvenida a la diputada local por Morena, Zaira Cedillo Silva. Ella es presidenta de la Comisión Legislativa de Igualdad de Género, quien impulsó esta iniciativa en el Congreso Mexiquense. Diputada, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Carmen. Yo estoy muy contenta de estar aquí, como lo acabas de decir, pues fue una jornada histórica, conquistamos un derecho más para las mexiquenses. Y de eso vamos a hablar, diputada, pero antes, si nos permites, vamos a ver la siguiente cápsula para estar en contexto de qué fue lo que pasó en el Congreso Mexiquense. El pasado 25 de noviembre, el Congreso del Estado de México aprobó la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación, convirtiéndose en la entidad 18 en el país en hacerlo. Después de este periodo, la interrupción del embarazo será permitida bajo las causales violación, riesgo para la vida de la madre o malformaciones genéticas del feto. La reforma fue aprobada en el Congreso local con 55 votos a favor, justo en la fecha en la que se conmemora el Día Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres. Los antecedentes se remontan a 2007, cuando la Ciudad de México aprobó la interrupción legal del embarazo. Desde entonces, diversas propuestas fueron presentadas en el Congreso Mexiquense en 2018 y 2021, aunque enfrentaron oposición social y no prosperaron. De acuerdo con especialistas, el siguiente reto es asegurar que este derecho sea accesible y seguro. Además, es crucial la colaboración del Poder Judicial y el fortalecimiento del sector salud para garantizar un aborto seguro y gratuito. La despenalización no promueve el aborto ni se pretende utilizar como método anticonceptivo. Lo que se busca es regular el procedimiento y que las mujeres no pongan en riesgo su integridad. Pues ya lo vimos en la cápsula y bueno, pues vamos a entrar de lleno con el análisis porque hay muchas dudas a propósito de esta aprobación, diputada. ¿Y qué le parece si empezamos por el principio? ¿Qué es lo que se aprobó específicamente? ¿Qué contiene esta ley? Bueno, decir primero que mediante la Comisión para la Igualdad de Género que yo presido, nos pusimos de acuerdo con las diputadas de los distintos grupos parlamentarios para por fin ya dar este paso y dejar de criminalizar a las mujeres. Y lo digo esto porque eso es lo que hicimos, dejar de criminalizar a las mujeres de nuestra entidad, que el Código Penal regula el aborto y decir que el aborto es un procedimiento médico y es el único procedimiento médico que además se le realiza a las mujeres y que se criminaliza por medio del Código Penal. Entonces, o bueno, se criminalizaba hasta hace unos días porque son las modificaciones que hicimos. Hicimos modificaciones al artículo 248, 249, 250 y 251. Dentro de estos se derogó, es decir, se eliminaron los textos del artículo 249 y 250, porque es ahí en donde se criminalizaba a las mujeres por decidir sobre sus propios cuerpos. Ahora, entonces, con esto quiere decir que las mujeres hasta las 12 semanas de gestación van a poder practicarse un aborto. Así es, de las 0 hasta las 12 semanas completas de gestación, las mujeres van a poder asistir a un centro médico, cual fuera al que ellas asistieran, y no van a ser criminalizadas. ¿Qué es lo que pasaba? O para que entendamos por qué decimos criminalizadas. Porque cuando una mujer se practicaba un aborto o tuviera un aborto espontáneo, que muchas veces hay mujeres que tal vez estaban en su primer intento, en el segundo, por ser madres, y tienen un aborto espontáneo, no importa cuál fuera la forma en que llegan al hospital, se abrían carpetas de investigación. O sea, si bien no llegaban a la cárcel, se abría una carpeta de investigación. Entonces, en medio ya se da una decisión
que tuviste que pasar distintas cosas para llegar a ese momento en el que tomas la decisión de realizarte o practicarte un aborto, o que tuviste un aborto espontáneo, llegas a un centro médico y los médicos, enfermeras, el personal tenían la obligación de dar vista a un ministerio público. Entonces ese es el momento en donde se criminalizaba a las mujeres, y eso es lo que estamos eliminando mediante estas modificaciones al Código Penal. Ahora, ¿qué sigue una vez que ya está aprobada en el Congreso, como sucedió apenas el lunes? ¿Qué sigue, diputada, hacia adelante? Bueno, pues de inmediato, cuando por fin se publique en la Gaceta, que será en estos días, esperemos que sea entre hoy, mañana, pasado mañana, al día siguiente, entonces, como lo dicen los transitorios de esta iniciativa, pues ya, a partir de ese momento las mujeres son libres para ejercer su derecho a decidir sobre sus cuerpos, y entonces lo podrán practicar en espacios públicos, ya sea en un centro de salud, en un hospital o en un lugar privado, en un hospital privado. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a si ya no son en esas primeras 12 semanas, entonces sí ya hay penalidades? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en los casos que sea una violación, que existan casos de violencia, en los que haya una malformación del feto o que esté en riesgo la vida de la mujer por distintas cuestiones de salud, cuando el médico así lo indique, entonces las mujeres podrán, sin un límite de las semanas, no solo de 0 a las 12 semanas, sino más adelante, poder decidir si no continuar con el proceso de su embarazo. ¿Por qué? Porque finalmente sigue estando en riesgo la vida de la mujer, ya lo decía, por cuestiones de salud para ella, para el producto, o también en una situación compleja de violencia, y dependiera de la situación que se requiera una denuncia o no. Ahora, diputada, comentabas hace unos momentos, tardó 18 años en llegar al Estado de México, y dentro de todos estos 18 años, pues hubo muchas mujeres que en el camino estuvieron buscando la aprobación de la ley, pero también las personas que estaban advirtiendo los riesgos de esta ley, por así decirlo, ¿no? Uno de ellos o retos que tiene esta ley es todo el sistema de salud, si realmente está preparado para recibir a las mujeres que deseen practicarse un aborto. En ese sentido, ¿ustedes cómo lo consideraron dentro de la legislación o qué están previendo? Bueno, decir que, insisto, la iniciativa salió desde la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género, que la conformamos la mayoría de los grupos parlamentarios. Por mayoría de votos, solo tuvimos uno en contra, del PAN, por sus propias ideologías y principios. Entonces, en consenso buscamos que se realizara esta iniciativa, pero previamente ya había iniciativas históricas de muchas compañeras y compañeros, no solo de Morena, que es el grupo parlamentario que yo pertenezco, sino de otros grupos. Y de muchos años atrás, ¿no? Decíamos, ya 18 años desde que comenzó este gran movimiento en la Ciudad de México, y que hace 17 y casi 18 años que se aprobó la despenalización allá, y que lamentablemente más de 72,000 mujeres, que es el número oficial que se tiene de mujeres que han sido atendidas, mexiquenses que han tenido que acudir a la ciudad, se tenían que ir allá, ¿no? Y todas estas iniciativas que se presentaron durante mucho tiempo estuvieron en una congeladora. Hoy lo que hacemos es algo mínimo, solo despenalizar el aborto, pero hay esos otros retos, ¿no? Porque sin duda tenemos que atender la prevención, no solo ya la emergencia de atender la situación del aborto, también qué pasa después de, tiene que haber una planificación familiar, tiene que haber un control, debemos de tener un registro, no queremos que existan reincidencias, ni por violencia, ni porque, bueno, pues ya me falló el método anticonceptivo una vez y hay una reincidencia en una segunda. Decir que, pues, también había grupos opositores con un discurso que decían que no podíamos usar el aborto como un método anticonceptivo. En ningún momento se está planteando como un método anticonceptivo, sino como un asunto de salud pública que se tiene que atender y que se tenía que regular y que se tenía que permitir, que no se podía estar penalizando en torno a ello, pero que no es un preservativo, que no es un método de control familiar, que habremos de atender la educación y la salud pública. Entonces, para ello se van a requerir más modificaciones. Era un momento histórico, no podíamos dejar pasar el 25 de noviembre
puesto que criminalizar a las mujeres por decidir sobre sus propios cuerpos es una forma de violencia. Sí, sin duda. Y si estábamos en un 25 de noviembre, además tengo que decir, cumpliendo 25 años de que conmemoramos este día, que fue así determinado por las Naciones Unidas en torno pues, a un hecho catastrófico en torno a las hermanas Mirabal y una dictadura que las asesinó, pues entonces nosotros en este día tan simbólico no podíamos seguir violentando a las mujeres, no permitiéndoles acceder a uno de sus derechos, que ya sí lo declaró además la Suprema Corte. Entonces, pues tenemos otros pendientes, pero que ya los tenemos preparados, ya tenemos las iniciativas listas respecto a la Ley de Educación, respecto al Código Civil, el Código Administrativo del Estado de México y otras modificaciones que tenemos pendientes, pero que ya estamos muy listos en la legislatura mexiquense para poder avanzar. Y eso me parece excelente porque sí, efectivamente los retos que suponen cualquier ley, ¿no? En este caso que estamos hablando del aborto, pues sí se tienen que atender para que una ley sea exitosa. Tú comentabas algo que sí, efectivamente se va a convertir en un método anticonceptivo, pero me parece, no sé, tú qué piensas, diputada, que todos estos comentarios se dan por una desinformación que haya al respecto del tema, ¿no? En la medida en la que nosotros informemos, y esto, como tú lo comentabas, es parte de salud pública, de también desde los jóvenes, ¿no? Tenemos que educarlos en la sexualidad, no podemos estar ya permitiendo que los jóvenes lleguen a su primer encuentro y realmente encuentren, desprotegidos, sin toda la información necesaria, porque además estamos hablando de embarazos, pero también hay enfermedades y hay muchas situaciones que los ponen en riesgo. En ese sentido, ¿tú coincides? ¿Es necesario reforzar la información hacia la sociedad? Bueno, decir que, lo voy a decir así, desde que llegó el PAN al gobierno federal, eliminaron de los libros de texto la educación sexual. Entonces, hoy estamos bajo una problemática compleja. Había quienes no les parecía el nuevo modelo de educación, pero que retoma el cuidado hacia las infancias. Lo primero que quiero decir es muy lamentable. Tenemos estadísticas del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública que dicen que el año pasado hubo 83 niñas de nuestra entidad entre 10 y 14 años siendo madres. O sea, 83 niñas del Estado de México siendo madres. Es de un registro hospitalario, o sea, no sabemos si hay niñas que tuvieron que abortar en la clandestinidad, no sabemos si hay niñas que murieron porque estaban embarazadas y no estaban preparadas fisiológicamente, mentalmente, emocionalmente para ser madres, si las condiciones de su embarazo fueron violentas. Exactamente. Y decir que forzosamente esas 83 niñas que fueron madres el año pasado fueron abusadas. Una niña forzosamente de entre 10 y 14 años no tuvo la información necesaria, la educación, los métodos anticonceptivos. ¿Y cómo va a tener métodos anticonceptivos si también está en una edad en la cual su cuerpo y mentalmente no está preparada para tener relaciones sexuales? Entonces, todo este proceso debe de ir acompañado de la educación, de la reeducación cultural que requiere nuestra entidad. Y decir también que hay a quienes no les parece decir que estos asuntos son un tema de clases, pero sí lo son, porque la clase media y la clase alta es la que puede asistir a la Ciudad de México, y no voy a decir que solo a la Ciudad de México, a otras entidades, incluso a otros países, a poder interrumpir un embarazo, y quienes no tienen acceso a la educación, quienes no tienen un recurso para tomar un transporte que sea más lejos de la comunidad en la que viven, para pagar un procedimiento médico, para pagar un medicamento, pues entonces tienen que tener el resultado del producto de una violación, de maltrato sexual, incluso un tema de parejas, y decir que las violaciones por lo regular vienen del núcleo cercano, familiar, más íntimo, que son los padres, los hermanos, el padrastro, los tíos, los vecinos, y ya en menor porcentaje son desconocidos. Pero esas son las mujeres que sufren, las que están en el sur de nuestro estado, en el norte de nuestro estado, nuestras comunidades indígenas, nuestros pueblos originarios, las que no tienen acceso a la información, a los servicios públicos. No, y lo dices bien, porque apenas decíamos, bueno, pues está cerca de la Ciudad de México, no. Imaginemos en estos municipios del sur que se tienen que trasladar cuando no hay las posibilidades, bueno, ya lo estás limitando, ¿no? Desde ahí, de primer momento. Vamos a ver
cómo es el discurso que ellos están dando y cuál es la posición de los legisladores al respecto. Y para ello yo comenzaría a preguntarte, bueno, ellos traen toda una serie de argumentos en contra del aborto. Uno de ellos es que, que es mentira que con esta ley se deje de criminalizar a las mujeres, que incluso no están en prisión, que me parece que traen un dato de alrededor de 11 mujeres en prisión. ¿Por qué están diciendo ellos que no están criminalizadas por el delito de aborto? Pues mira, ha habido distintos movimientos como en el Estado de México, como por ejemplo yo diría, Haz Valer Mi Libertad en el Estado de México, donde pues hay familias de distintas presas y presos en el Estado de México. ¿Y qué pasa en casos cercanos que yo he visto? Pues que las ingresan, que les abren una carpeta de investigación por el delito de homicidio, no de aborto, por el delito de homicidio. Entonces, pues, cuando ellas llegan, son procesadas y demás, tampoco tienen una pena como la marca el Código Penal del Estado de México en torno al aborto, sino tienen una pena por homicidio, que es mucho mayor. Entonces, las mujeres que están ahí no son parte de la estadística del aborto. Y ese es el problema, que las criminalizamos desde que llegan a un centro médico y ya te estoy abriendo una carpeta de investigación. Y además que a veces sus mismos violentadores son quienes las llevan a estos juicios. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el caso de esas mujeres que fueron procesadas por homicidio? Bueno, pues nosotros vamos a hacer un trabajo, hay un trabajo exhaustivo que está haciendo la Secretaría de las Mujeres en el Estado de México para liberar a mujeres presas por fabricación de delitos en distintos temas. Entonces, ahorita estamos colaborando con la Secretaría de Mujeres del Estado, Mónica Chávez, para ver todos estos temas y para poder atender a las mujeres, a las colectivas, a las acompañantas, que son la red de apoyo de todas estas mujeres, porque decir que muchas veces pues no cuentan ni con el recurso, con la información jurídica y se encuentran solas en la indefensión, y cuando te acusan de homicidio de entrada y ya te llevan a todo un proceso penal y estás en un centro de justicia encerrado, pues no tienes forma de obtener información, y si no tienes recursos y si no tienes nada, lamentablemente la justicia en nuestro país sigue siendo para quienes tienen para pagarla. Sí, lamentablemente sí es así. Si una mujer no se puede defender y enfrenta todo este proceso de homicidio, decías tú y lo decías bien, es peor aún. Es peor, la gravedad aumenta, ¿no? Entonces sí va a tener que haber ahí todo un proceso. Ahora, en ese sentido, ¿qué le dirías tú a todos estos grupos que se manifestaron en contra del aborto, que los vimos en la Cámara de Diputados ese día? Bueno, pues ellos, evidentemente con su argumento, y en cualquier discusión como en cualquier ley, yo siempre lo he dicho, se tienen que escuchar todas las voces, ¿no? Tanto a los que están en favor como a los que están en contra. Pero bueno, ahora ya está aprobada. ¿Qué decirle a todos esos grupos? Bueno, decirle que las diputadas y los diputados y diputadas tenemos una responsabilidad, que es legislativa, que es garantizar los derechos de las y los mexiquenses, y en este caso es garantizar los derechos sexuales y reproductivos, la libertad plena, el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, y que nosotros sí estamos en favor de la vida, pero en favor de una vida digna, una vida deseada, en las maternidades y paternidades planeadas, deseadas, amadas, que eso es lo que asegura que tengamos infancias acompañadas, educadas, con amor, que esa crianza sea respetuosa. Y es lo que queremos y es lo que vamos a fortalecer. Hoy estamos despenalizando el aborto, pero en días próximos vamos a atender el tema de la prevención, del acompañamiento, de que todas las mujeres, tanto las que desean una maternidad como las que no lo desean porque no está en su plan de vida o porque no tenían en ese momento los métodos anticonceptivos o fue parte de una violación o una serie de distintas violencias, ambas partes puedan recibir la atención pública, porque es parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Entonces, decirles a todos que nosotros también estamos en favor de la vida, pero en una vida digna, deseada, con amor, y que no tengamos infancias abandonadas, infancias violentadas, mujeres violentadas, que además por lo regular cuando les sucede un abuso sexual, cuando no se les permite un aborto, cuando se les oculta, cuando incluso decir hay mujeres que se les amarra en sus casas, hay mujeres que tienen distintas discapacidades y que por supuesto no querían ser abusadas, que no querían ser madres, que no están en la condición para ser madres y se les obliga a hacerlo. Hoy les estamos dando otra oportunidad y creo que todos se las tenemos que dar
que en la legislatura no podemos anteponer nuestras creencias o ideologías morales o religiosas. Estamos para legislar para todos y para seguir garantizando derechos. No, y sobre todo estas cifras que decías que son verdaderamente dramáticas de todos estos casos de abuso en las niñas, que te decías tú y lo decías bien, son niñas criando otras niñas y que además en unos años pues se repite el ciclo y se repite y se repite y se repite, tenemos que frenar eso. Justamente hacia allá te quiero hacer la siguiente pregunta, porque ¿qué sigue? Tú hablas que no se va a quedar aquí, que hay que hacer toda una serie de reformas que van hacia el acompañamiento, pero también la prevención. Y me parece que en la prevención está el mayor de los retos. Es decir, que no lleguen a recurrir a un aborto, que sea legal, como ya lo es, pero que no sea necesario recurrir a ello. ¿Por qué? Porque ya hay información al respecto, porque ya hay prevención, porque los jóvenes están pues ya perfectamente pues atendidos en cuanto a todo lo necesario para que no tengan embarazos no deseados. ¿Qué va a seguir en cuanto a las siguientes leyes enfocados en esa materia? Sí, bueno, justo respecto al tema de educación, es muy importante decir que se tendrá que involucrar la Secretaría de Educación, que no solamente compete a las escuelas o a instituciones de educación, sino es un tema que inicia desde la familia. Y decir que es algo que tenemos que modificar culturalmente, porque a veces es bien complicado que yo, como tu mamá, como tu tía, tu abuelita, la persona que está encargada directamente de la crianza, no te sabe ni decir, oye hija, ya tienes 11, 12, 13 años, muy seguramente ya vas a iniciar un periodo menstrual, ¿no? Y lo que conlleva un periodo menstrual y los cuidados que requieres. Si no estamos listos en los hogares, en las escuelas, para explicar esto, entonces no pensemos en decirle a los niños que no te toquen. ¿Pero qué no me van a tocar? Claro. ¿Qué es parte de mi vida sexual y reproductiva? ¿Bajo qué circunstancias estoy en riesgo? ¿Qué tipo de cosas ya debo de considerar como una alerta que estoy en peligro, ¿no? Entonces, son todas estas cosas que se tendrán que modificar mediante cursos, capacitación para los docentes, para los padres, las instancias públicas, centros culturales, absolutamente en todos los espacios para que tengamos la información correcta y que la tengamos que replicar, además de campañas de información, porque no podemos seguir desinformando o pensar que, ya, tienes que usar métodos anticonceptivos y ya, eso no es todo. Hay distintas cosas y los métodos anticonceptivos son parte de una vida sexual y reproductiva plena, libre, consciente, pero si no tenemos la información para decidir, si no tenemos la información para llevar esta vida sexual de forma consciente y con la información que requerimos, entonces pues vamos a seguir teniendo las mismas cifras respecto a la incidencia en los embarazos en adolescentes, en jóvenes a temprana edad, en embarazos no deseados, pero no solo ellos, sino de verdad insistir en que nuestras infancias están en riesgo cuando no saben de qué se tienen que proteger respecto a qué les estamos hablando. Entonces vamos a tener que hacer modificaciones que ya las tenemos muy elaboradas, por lo menos en el grupo parlamentario de Morena, para que en unos días presentemos las iniciativas que correspondan a esta segunda etapa, a este segundo paso. No, y además algo que comentabas es, se tiene que involucrar toda la sociedad porque estamos hablando de que hay regiones en donde esta parte cultural, esto de la ideología, puede haber la despenalización del aborto, ¿no? Ya está en ley, pero ¿qué va a pasar con esa familia muy conservadora en donde a lo mejor tienen una hija que está embarazada y quiere abortar? O sea, ni siquiera va a pasar ese filtro de la familia, ni siquiera le van a permitir practicarse el aborto dentro de la misma familia y la van a obligar, y eso también tenemos que hablarlo, ¿no? Hay comunidades en donde están meramente arraigadas a lo tradicional, a lo que debe ser la ideología. Escuchaba en alguna ocasión a una jovencita adolescente y le decía a su mamá que estaba embarazada apenas de 16 años, y le decía, pero es que si te la pasas todo el día en el celular y ahora hay tanta información, ¿cómo fue posible? Es que tampoco esa es la solución. Pensamos que ahora están todas las redes sociales y que los jóvenes están súper informados porque ya tienen un montón de vías, pero no estamos viendo que no es así. No, además decir que parte de las modificaciones que hicimos atienden a este sentido y las que tendremos que hacer, ¿por qué? Porque así como tienes acceso tan sencillo a un celular y estás viendo 20,000 TikToks y estás viendo Facebook, pues decir que entras a una red social y te sale el video de
vas a la farmacia, compras este medicamento y entonces tú solita en tu casa puedes abortar. Entonces eso lo hace ver tan sencillo para las niñas, cuando no es así, cuando requerimos de esa prevención y que cuando ya se dan estos casos requerimos del acompañamiento, porque si bien de las 0 a 12 semanas estamos en un riesgo mucho menor, pues puedes tener tal vez algún tema de salud del cual tú no sabes o no eres consciente y entonces estás en riesgo y en tu casa solo saben que está ahí mi hija tirada en la cama y tal vez se siente mal o está en su periodo menstrual. Y luego cuando ya es emergencia, gran parte o gran porcentaje de las mujeres que se practican un aborto tienen que terminar yendo forzosamente a un centro médico para que las revisen y para que les apliquen otro procedimiento. Entonces es eso, evitar todos los riesgos y que no podemos pensar, que sí es lamentable, que hay muchos padres que piensan que, ay, pues si ella tienes un montón de información en internet, sí, ¿qué tanto estás viendo y cómo ahí no te podías enterar? Sí, no podemos dejar esa responsabilidad a las redes sociales, que además son un arma de dos filos, ¿no? Porque pueden también, y también se ha comprobado cómo existen muchos casos de violencias dentro de las mismas redes, tratas, en fin, muchas cosas terribles, ¿no? Ahora, nada más para ir cerrando, diputada, porque como tú sabes, el tiempo es corto, nada más quisiera, ¿en qué se homologa con los otros 18 estados esta ley o tiene sus particularidades? Bueno, todos los estados lo que hicimos es despenalizar el aborto, hacer estas modificaciones al Código Penal, derogar los artículos en donde se criminalizaba, o sea que nos homologamos con los demás estados, digamos, en cuanto al artículo 249 y 250, en donde se catalogaba como delito a la mujer que ejerciera el aborto o que permitiera que alguien más se lo realizara bajo su consentimiento. Entonces, en ese sentido se criminalizaba a dos partes, a los médicos acompañantes y por el otro lado a la mujer que interrumpiera el embarazo. Entonces, eso digamos que es lo que homologamos, eso es lo mismo que hicimos todas las entidades. Hay entidades que hicieron un poquito más, pero todas hicimos absolutamente lo mismo. Perfecto. Pues, diputada, te agradezco muchísimo que hayas venido a Reto 2024 para hablarnos de este tema, pero sobre todo para decirnos que se hizo justicia a muchos años hacia las mujeres para no seguirlas criminalizando, pero también traer el mensaje de que hay más. Y hay más en manera de prevención, hay más acerca de atender todos estos retos que sí, me parece que son importantes, pero que era urgente y necesario que se aprobara esta ley. Un comentario final a propósito de este tema, diputada. Pues yo quiero decir que estoy muy contenta, de verdad, en esta 62ª legislatura del Congreso del Estado de México. Hicimos historia, entregamos un derecho más para las mujeres mexiquenses, el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, que las estamos dejando de criminalizar, decir que no solo estamos despenalizando, que van a venir otros procesos, que es el primer paso, que tenemos que atender la prevención, ya la emergencia del aborto, y además atender la planificación familiar. Será una tarea cultural para todo el Estado, para las instituciones públicas, para las familias, y en la legislatura local estamos ya listos para todo lo que viene. Pues muchas gracias, diputada. Gracias por haber estado con nosotros y pues ya lo vimos en qué consiste esta ley, qué es lo que se aprobó en el Estado de México, el 18, Estado número 18, en que se aprueba la legalización del aborto. Y bueno, pues comentarle a usted, si usted tiene hijos, pues haga uso de todo lo que aquí se habló. Educar a nuestros hijos, recuerda, este es un tema muy complejo, pero también nos debe de involucrar a todos. Eduquemos todos para que estos temas cada vez váyanse solucionando. Poco a poco ese es el camino. Le agradezco muchísimo, le deseo que pase muy bonita noche y lo invito a que continúe con la programación del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Nos vemos en el próximo Reto 2024.